En la vastedad de la oscuridad, donde los mitos cobran vida y las leyendas se convierten en realidad, existe una historia que ha sobrevivido al paso del tiempo. Es la historia de una presencia etérea que aparece en las carreteras solitarias. Acompáñanos en este viaje, donde el miedo y la intriga se entrelazan en cada curva del camino. La noche era una boca negra que devoraba la carretera. El coche avanzaba con dificultad, sorteando los baches y los charcos. Dentro, una pareja de jóvenes se aferraba a la esperanza de encontrar el camino. Habían salido de la ciudad para escapar de la rutina, pero se habían metido en un laberinto sin salida. Carlos conducía con nerviosismo, mirando el mapa y el reloj. Ana le acompañaba con impaciencia, mirando el paisaje y el cielo. Ambos se sentían frustrados y cansados. Habían planeado un fin de semana romántico en una casa rural, pero se habían perdido y no sabían dónde estaban. De repente, una luz blanca les llamó la atención. Era una chica que hacía autostop al borde de la carretera. Tenía el pelo largo y negro, y vestía un vestido blanco. Su rostro reflejaba miedo y desamparo. Ana sintió compasión por ella y le pidió a Carlos que parara. Carlos se resistió, pero al final cedió. Bajó la ventanilla y le ofreció ayuda. La chica aceptó con gratitud y subió al coche. Se presentó como María y les contó su historia. Carlos y Ana escucharon con atención y sorpresa. María les dijo que se iba a casar al día siguiente, pero que su novio la había engañado con otra. Enfadada, cogió el coche y se estrelló contra un árbol. Sobrevivió, pero el coche quedó inservible. Esperó el autobús, pero nadie se paró a socorrerla. Solo ellos. Carlos y Ana se compadecieron de ella y le ofrecieron llevarla al pueblo más cercano. María las agradeció y Grega las sonrió. Pero su sonrisa era triste y vacía. Carlos y Ana se miraron, extrañados. Algo no encajaba en la historia de María. Su forma de hablar, su vestido, su peinado. Todo parecía sacado de otra época. ¿Sería posible que? Carlos le preguntó de qué año era. María le respondió que de 1950. Carlos y Ana se quedaron petrificados. No podía ser. María era un fantasma. Un fantasma del pasado, que se aparecía en la carretera, buscando venganza o redención. Carlos le dijo que estaban en 1970. María se alteró y les gritó. María se abalanzó sobre él y le agarró el volante. Carlos perdió el control del coche y se salió de la carretera. El coche se precipitó por un barranco. Hubo un estruendo, una explosión y luego el silencio. Carlos y Ana se despertaron, aturdidos. No sabían cómo, pero habían sobrevivido al accidente. El coche estaba hecho pedazos, pero ellos no tenían ni un rasguño. Buscaron a María, pero no la encontraron. No había rastro de ella. Ni de su cuerpo, ni de su sangre, ni de su ropa. Nada. Solo el vacío. No fue un milagro. Fue una maldición. Una maldición que se repetía cada noche, en la misma carretera, en la misma curva, con la misma chica. Unos minutos después, llegó la policía. Habían recibido una llamada de emergencia de un testigo que había visto el accidente. Uno de los agentes se acercó a Carlos y Ana, que estaban sentados en el arcén, todavía en shock. Les preguntó qué había ocurrido. Ellos le contaron todo. El agente se quedó en shock. Reconoció el nombre de María. Era el mismo que el de la víctima de su primer caso. Una mujer que murió el día antes de casarse, por un accidente en la misma curva, en la misma noche, hace 20 años. El agente se llamaba Luis. Era un hombre veterano, de unos 40 años, con el pelo canoso y la mirada cansada. Había entrado en el cuerpo de policía en 1950, y su primer caso había sido el de María. Recordó aquel día como si fuera ayer. Era una noche lluviosa, como la de hoy. Luis estaba de patrulla por la carretera cuando vio un coche destrozado en el arcén. Se acercó y vio el cuerpo de una mujer en el asiento del conductor. Estaba muerta. Tenía el pelo largo y negro, y vestía un vestido blanco. En su mano, sujetaba un anillo de compromiso. Luis se quedó impactado. Reconoció a la mujer. Era María, la hija del alcalde. La conocía desde pequeña. Era una chica alegre y simpática, que estaba enamorada de un joven abogado. Se iban a casar al día siguiente, pero algo había salido mal. Luis investigó el caso y descubrió la verdad. El novio de María le había sido infiel con otra. Se lo había confesado la noche anterior y le había devuelto el anillo.
María se había puesto histérica y había cogido el coche. Había bebido mucho y había conducido a toda velocidad. En una curva, había perdido el control y se había estrellado contra un árbol. Había muerto en el acto. Luis se sintió culpable. Pensó que podría haber evitado aquella tragedia, si hubiera estado más atento, si hubiera llegado antes, si hubiera hablado con ella. Pero no pudo. No pudo salvarla. Solo pudo cerrar el caso y enterrar el recuerdo. Pero el recuerdo no se enterró. El recuerdo volvió. Volvió cada noche, en la misma carretera, en la misma curva, con la misma chica. Luis lo supo por los rumores. Rumores de que una chica fantasma se aparecía a los conductores, les contaba su historia y les hacía tener un accidente. Rumores de que algunos sobrevivían, pero otros no. Rumores de que nadie podía ayudarla, ni siquiera la policía. Luis no creyó los rumores. Pensó que eran invenciones de la gente, fruto del miedo y la superstición. Hasta que los vio con sus propios ojos. Hasta que se encontró con Carlos y Ana. Hasta que escuchó el nombre de María. Entonces, Luis se dio cuenta de que los rumores eran ciertos. De que María era un fantasma. De que María estaba atrapada en la carretera, en la curva, en el tiempo. De que María no podía descansar en paz. De que María necesitaba ayuda. De que él tenía que ayudarla. Luis se armó de valor y les dijo a Carlos y Ana que les iba a contar algo. Algo que quizá no creerían, pero que era la verdad. La verdad sobre María. La verdad sobre su primer caso. La verdad sobre la chica de la curva. La verdad que les pondría los pelos de punta. La verdad que les haría temblar. La verdad que les haría llorar. La verdad que les haría entender. La verdad que les haría liberar. La verdad que les haría vivir. La verdad que les haría morir.